Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Jorge Haley, es periodista argentino, creador de Mediaventurados, gerente de estrategia de medios de RCN Colombia. Jorge, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Jorge, estamos ante una nueva era dorada del sonido, de la voz, como hace 100 años cuando surgió la radio y fue ese medio poderoso, el primer medio electrónico. Hoy, con los podcasts, con las redes sociales de sonido, con los asistentes de voz, estamos en esa era dorada, segunda era dorada que algunos mencionan. Bueno, esto es algo que se viene mencionando hace unos 3 años, José. Hay un hecho, o hay un hito que marcó la disparada del desarrollo del podcasting, que ocurrió en el año 2015, cuando en los Estados Unidos un famoso podcast llamado Serial, ¿sí? Se convirtió en un fenómeno de consumo y millones de personas llegaron a esto. Era básicamente lo que se llama un true crime, es decir, historias de crímenes verdaderos, donde un grupo de periodistas crearon eso con una mezcla entre ficciones sonoras, ¿viste? Como el canal de cable que te muestra las recreaciones de crímenes verdaderos entre actores y la verdad. Bueno, lo hicieron esto en formato audio. Y eso fue la disparada del mundo podcast, que en realidad había nacido en el año 2003, ¿sí? Pero no era un producto masivo. Cuando se dice, José, que hay una segunda edad de oro del audio, se conecta mucho con el podcasting porque no nos olvidemos que a partir del año 2017, una empresa como Spotify, ¿sí? Heredera del antiguo Casa A y de Napster, que era que nos descargábamos música, bueno, ¿ellos qué hicieron? Lo mismo que ellos, pero en lugar de descargarte música, la escuchabas en un formato online y de manera legal. O sea, adaptaron una necesidad que tenía la gente, que había sido ilegal y penalizada, para convertirla en legal, como el licor en los Estados Unidos en la década del 30, ¿no? Entonces, dicho esto, cuando Spotify anuncia su apuesta por los podcasts, eso todavía dispara con más fuerza la tendencia. Entonces, hoy estamos en una edad donde se habla mucho de podcast, el consumo todavía no es tan masivo como se promociona y como se marketea, pero sí es cierto que vamos hacia un camino en que las interacciones habladas van a ser muy marcadas, sobre todo por los smart speakers, ¿no? La posibilidad de que hoy vos tenés con Alexa, con Google, con HomePod, de que vos ya podés controlar la domótica de tu casa, de que vos podés hacerle preguntas. O sea, en mi casa mi hijo todo el tiempo dialoga con Google Home, tiene una duda y no sabe qué significa una palabra y le dice a Google, ok, Google, ¿qué significa esto? Y Google te responde. O sea, sí vamos a una era que, ¿sabés dónde se va a consolidar con mucha fuerza, José? En los automóviles. Las interfaces habladas en los automóviles en los próximos 3 o 4 años van a ser una realidad, incluso en los autos ya de gama media, porque hoy lo tienen los autos de gama alta. Pero los autos de gama media y de gama baja, en 4 o 5 años vas a tener interacciones habladas para el encendido de luces, poneme la radio, etc. Y en ese, digamos, panorama que estás describiendo, ¿cómo ves a los medios? ¿No? Venimos del siglo XX, ya estamos entraditos del siglo XXI, es cierto, pero de la radio, de la televisión, de los diarios, de esa omnipresencia de los medios, de marcas periodísticas o de entretenimiento muy potentes, y hoy esas marcas se enfrentan a esta nueva realidad. La pregunta es, ¿cómo se están adaptando, como ves vos, que las marcas tradicionales, los medios tradicionales se están adaptando o no a ese nuevo panorama? José, yo con esto voy a ser bastante crítico en este aspecto, ¿no? Las grandes marcas de medios, de radios, de televisión o de periódicos que durante el siglo XX dominaron, lograron dominar en un mundo de escasez, ¿sí? O sea, en un mundo de la escasez era como el agua en el desierto. Venía alguien que podía tener un capital, desarrollar un producto, que pudiese ser un periódico, una radio o un canal de televisión, y eso se convertía en un negocio. Cuando uno mira las primeras décadas del siglo XX, en los Estados Unidos, entre las familias más ricas, poderosas, estaban los dueños de los medios de comunicación.
Cuando apareció la televisión y los canales de televisión, en la década de los 70s, 80s y 90s, Murdoch, el gran magnate de los medios de comunicación, por tener canales de televisión. ¿Qué pasa? Que Internet vino a destrozar todo eso porque Internet generó eso que muchos llaman la democratización de la información. Es discutible el tema cuando hablamos de la democratización porque también sabemos que Internet está colmada de basura, de desinformación, y bien sabemos que en la Argentina el relato, ¿sí? El relato ha superado a los hechos. Yo ver el otro día que en el desastre que está Argentina, con una inflación que no me da 41%, porque cuando yo saco lo que me contaba el supermercado, cuando me fui en 2015, y lo que me costaría hoy, cuando hablo con mis amigos, digo, muchachos, a mí la inflación me da 1500%, perdónenme, y la devaluación lo mismo. O sea, no sé de dónde sacamos que tenemos 40% de inflación, pero ese es un tema de coyuntura que mira un argentino desde el exterior. Yo decía recién, vos fíjate que los medios creo que no terminaron de entender bien y de adaptarse bien a ese mundo digital. Por eso es que tenés 3, 4, 5 congresos por año donde se juntan los diarios, los canales de televisión y todo para ver, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque los canales de televisión todavía siguen generando la torta publicitaria mayoritaria. ¿Sí? Cuando vos mirás cómo se invierte en la publicidad, vos tenés que hoy la publicidad digital en casi todos los países ya es la torta publicitaria más grande, pero la que apenas está ahí, viene, es la de televisión. Ahora, la realidad está mostrando que la gente se está mudando de esas plataformas de radio y televisión, de los periódicos ya se fueron hace 10 años, se están mudando, ¿sí?, a plataformas y formatos que son diferentes. Entonces, ¿qué creo que tienen los medios? Los medios creo que siguen todavía siendo dominados por una visión de yo tengo el control, ¿sí? Yo manejo el flujo. ¿Te acordás cuando José se decía hace unos años, 3 tapas de Clarín tumban un gobierno? Ya no tumban las tapas de Clarín un gobierno. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente esa democratización ha generado una diversificación en la que incluso los generadores de la información tomaron el canal propio. ¿Sí? Hoy Cristina te pone un tuit y los medios replicamos el tuit. Vaya periodismo estamos haciendo. Esto creo que todavía está llevando a que no terminemos de entender con claridad, hablo de los medios de comunicación, el por dónde ir. ¿Quiénes los están entendiendo? Bueno, en Argentina Infobae, en Estados Unidos The New York Times, en España grupos como Prisa y todavía no le están todavía encontrando la vuelta. Sí le encontró el diario.es, sí le encontró la vuelta el Español, sí le encontró la vuelta el Confidencial. Curiosamente, todos medios que son más pequeños, que identificaron mejor sus segmentos de influencia, que logran ser rentables, pero sin obviamente las rentabilidades que se veía antes. Y eso creo que es el principal tema, el entender que hoy ya no se gana mucho dinero y no hay grandes rentabilidades. Esos evitas de las radios de 70% desaparecieron. O sea, hoy no hay más. ¿Por qué? Porque la oferta es demasiado grande y todo está muy diversificado. Jorge, ¿qué pasa con los profesionales? ¿Cómo? Te divido la pregunta en dos partes. ¿Cómo los profesionales que ya venimos con algunas décadas en el mercado tenemos que transformarnos para ese nuevo ecosistema, esa nueva realidad? ¿Y cómo deberían, la otra parte de la pregunta, formarse nuevos profesionales para trabajar en esa nueva realidad que seguramente exige nuevas competencias? Bueno, respondiendo a la primera parte, José, el mundo va a tener siempre buenos profesionales, mediocres profesionales y profesionales desastrosos. Y algunos pueden llegar a ser gerentes. Siendo desastrosos pueden ser gerentes, o sea, puede pasar. Digo, no hay nada, ¿no? Justo hoy hablaba con una persona que me hablaba de una cosa que le parecía muy injusta, y yo le decía, ¿quién te dijo que el mundo era justo, no? El mundo no es justo, o sea, es lo que es, ¿no? Entonces, yo creo primero, los profesionales que tengan talento creo que tienen una enorme oportunidad de trabajar sobre sus propias marcas personales, pero obviamente entendiendo que no van a ser, ¿sí?, como dice un poco Mario Pergolini, no van a ser
necesariamente masivos. Es decir, pensar en un profesional que haga, qué sé yo, si hoy Marcelo Tinelli, que ya no es el rey de la televisión, y lo vimos durante todo el año 2021, sus cifras de rating demuestran que ya su tipo de audiencia es una audiencia muy de nicho, ¿sí? Ya no hay una audiencia masiva, porque la oferta es tan amplia que hoy, por eso yo decía al comienzo, ¿no? Los medios vienen de la época de la escasez. Claro, es que no había nada que hacer a las 9 de la noche. No había Netflix, no había Spotify, no había podcast, no había, o sea, y de hecho la televisión cuando aparece la videocasetera, el primer producto afectado fue la televisión del fin de semana, porque la gente con la videocasetera se alquilaba los sábados a la noche, miraba películas. Entonces ya los canales se dieron cuenta que la gente no estaba mirando tanta televisión. Esto hoy con la oferta digital infinita, con los streamers, entonces los buenos profesionales tienen oportunidad de armar sus comunidades. Te lo voy a poner un ejemplo de la experiencia que estoy viviendo yo con Mediaventurados. Yo empecé un podcast con la intención de hablar de mi conocimiento de la transformación de la radio, de lo que yo había hecho como director de Infobae, de lo que había hecho como gerente de RPP en Perú, que se transformó en una radio antigua, en una radio moderna, digitalizada, y hoy el medio de radio con más audiencia digital es RPP en América Latina. O sea, ni siquiera los medios de México superan a RPP. ¿Con qué? ¿Con un portal? No, con una apuesta de audio, de contenidos de radio, de buscar que tengan buena calidad, etcétera, etcétera. Se armó y se construyó. Bueno, a mí me permitió, a través de Mediaventurados, empezar a desarrollar un producto que hoy me está llevando a dar conferencias, a escribir un libro y a generar. Digo, ¿eso me paga lo mismo que me pueden pagar como gerente? No, todavía no, pero me está abriendo. Entonces, los profesionales tenemos una oportunidad en eso. Respondo la segunda parte de la pregunta que iba, espérate que se me ha Por ido los ahora. nuevos profesionales, los que se están formando ahora. Los que se están formando. Bueno, ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Las universidades no están formando, creo que en ninguna parte de Hispanoamérica, y voy a mencionar Hispanoamérica porque tengo 2 hijos que viven en España, que estudian en universidades españolas, y mi hijo me admite que cuando yo veo lo que están enseñándole y formando, yo no veo diferencia. O sea, siguen hablando de los medios, de los mass media, de no sé qué, es como que uno dice, wow, o sea, ¿cómo seguimos hablando de esto en un mundo donde chicos que tienen 22 o 23 años ya desde hoy pueden trabajar, especializarse y construir marca personal, y te das cuenta que no va por el lado necesariamente de llegar a trabajar? O sea, si yo le pregunto a los chicos que estudian con mi hijo en la Universidad Blanquerna, en Barcelona, que si quieren trabajar en un medio, el 75% me va a decir que no. 75% me va a decir que no. Alguno dirá, bueno, me gustaría trabajar en una radio, me gustaría trabajar en un canal de televisión. No creo que ninguno quiera trabajar en un portal de noticias, porque los portales de noticias no están ofreciendo nada valioso, es picar cables, básicamente, o escribir notas rápidas de virales de lo que dijo en Twitter y no sé qué. Eso no es periodismo, eso es entretenimiento. Entonces, está complicada para mí la formación, sí, definitivamente muy complicada, y creo que es una oportunidad también para los profesionales que estamos desarrollando y que estamos siendo como protagonistas de este cambio y promoviendo ese cambio, que nos metamos más en eso. Y creo cada vez más que ese tipo de formación la vas a encontrar en formatos digitales, de gente que de repente se hace un curso y una formación, ¿sí?, que el título de una universidad. Es triste, pero de momento es lo que es. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Hablábamos con Jorge Haley, periodista, creador de Mediaventurados, gerente de estrategia de medios de RCN Colombia. Ya volvemos.